Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. En la primera parte de esta exposición que hemos denominado "¿Y qué con el peligro de las opiniones?", nos habíamos entrado en una trampa de concepto, por el cual algunos expositores encaminan la cuestión de hacer ver que las opiniones dividen a las iglesias cuando hay decisiones por tomar. Y expresamos que esto es un alegato de corte episcopal que tiene una consecuencia práctica, lo voy a decir con mucha tristeza, ¿ya? Entregarle la dirección eclesial a un reducido número de creyentes y entre ellos, lógicamente, destacando el pastor principal. Lo que no nos ascribimos a la rama episcopal, los que creemos y practicamos el sesionar en multitud de consejeros, sabemos que es una simple lógica, ¿ya? Para la toma de decisiones, forzosamente tienen que expresarse opiniones, que ninguna opinión debe ser acallada. Eso sí, enseñarle a la grey que tiene que darla con el respeto que corresponde. Ahora, en esta parte introductoria, también recordemos otro concepto ya expresado, que la labor de un maestro cristiano es ayudar a la grey puesta bajo su protección educativa a que asimile, debe aceptar que las escrituras moldeen sus opiniones, y esto es un tránsito paulatino, de poco a poco, en el cual todos los de sencillo corazón aceptan ser reeducados. Recordemos también, hermanos míos, que sin asimilar la mente de Cristo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, nuestra propia opinión puede ser influenciada por ideologías que confunden, que desconciertan y orillan al mal, y atraer este mal hacia nosotros mismos e influenciar a otros en esta forma negativa. También dijimos que hay tres grupos que suelen tener en alto concepto su propia opinión. Primero nombramos a los simples, que a su vez son puerta abierta a cualquier idea que los cautive. Dijimos que sería maravilloso que agarren gusto por la verdad y se dejen discipular. Segundo, los burladores, que suelen ridiculizar la ciencia escritural y suelen vivir, perdónenme la expresión, pero estén en joda, ¿no? O sea, viven así cosas importantísimas. Y dijimos que sería bueno, maravilloso, que dejen que la palabra del Señor los pula al respecto. También hablamos de los necios, de los insensatos, que suelen despreciar el conocimiento de la palabra de Dios, pues han encontrado mejores fuentes de sabiduría para lograr sus propias metas y sus deseos. Y dijimos que sería bueno que terminen de claudicar y acepten la guía del sabio por excelencia. También hemos dicho que el Altísimo a todo el ser humano le desea el bien, por lo cual a todos en algún momento los llama a rendición, que ya dependerá de cada quien recomponer su vida y alejarse de cualquier deficiente actitud de comportamiento. En síntesis, dejar que las escrituras nos moldeen es el mejor camino para ser felices y realizados en lo nuestro y apoyar correctamente en la gran comisión. Asimismo, recordemos que cuando vienen las crisis a nuestra vida, las opiniones que hemos dado por válidas en nuestra mente y en nuestro corazón van a dictar fórmulas para resolver el caso en el cual estamos inmersos. En nuestro bien, por eso Dios le dio inteligencia al ser humano, existe, por ejemplo, la neurociencia, que ya ha explicado este proceso de influencia de las palabras que cotidianamente utilizamos para cimentar emociones, pensamientos, conductas e incluso funciones corporales. Y afirmo tajantemente, bajo el espectro de las escrituras, que no hay mejor cultura que la de Dios
para ayudar a un cambio positivo en el rumbo de la vida de cualquier ser humano. Sin más, hermanos míos, entremos a la exposición del día de hoy denominada "¿Y qué con el peligro de las opiniones?", segunda parte, que es la octava entrega de la serie Términos e ideas confrontados con las Escrituras. Para lo cual, por favor, busque en las Escrituras para leer juntos Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo del 7 al 8. Proverbios capítulo 3, versículo del 7 al 8. No debe ser muy difícil porque todos han tenido la lectura bíblica, ¿no? Proverbios capítulo 3, versículo del 7 al 8. Con excepción de los que están delicaditos de salud, se les va a pedir que nos pongamos de pie. Las Escrituras dicen así: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Todo junto, por favor, el versículo 7. 1, 2, 3. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Inclinen su rostro, permítame guiarlo en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, mis hermanos aquí reunidos, todos comprenden a cabalidad que no existe hombre digno de predicar ni enseñar los evangelios. Bendito Padre, pero usted me está dando hoy la oportunidad. Hable, Señor Yahvé. Permita que el trabajo que he preparado para usted, Señor, mediante el poder y la obra del Espíritu Santo, Señor, golpee nuestra mente, golpee nuestro corazón, que trabaje, Señor, de acuerdo a como usted cree, como un suave susurro, Señor, o como una tormenta que arrastre nuestra forma incorrecta de hacer. Ayúdenos, papito lindo, porque sin usted nada somos. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Miren, esta sabiduría antigua, ¿ya?, es sola Escritura. Tal es así que no seas sabio en tu propia opinión, es repetido en Romanos capítulo 12, versículo 16. O sea, es sabiduría de Dios, tanto para el pueblo de Israel, tanto como para la iglesia. Pero situémonos en Proverbios. El proverbista, inspirado por el Espíritu Santo, le pide a sus educandos, ¿ya?, que sus acciones prácticas, cotidianas, no sean solamente guiadas por sus propias opiniones, lo que nos hace necesario dilucidar qué entendían los israelitas de esa época por lo que nosotros en castellano leemos opinión. Es el vocablo hebreo ajin, una palabra primaria. Explico. Se dice primaria dado a que este término da vida a otros términos o a otros vocablos en parecido sentido. En este caso, tiene que ver con expresar ideas en base a lo que nos agrada. Usa la siguiente figura literaria: nos enamoramos de un paisaje que le gusta a nuestro ojo y no permitimos que ningún color, que ninguna figura, que ningún matiz sea cambiado porque malograría ese magnífico paisaje que es del agrado de nuestra visión. Pero tenemos que recordar que todo ser humano, y nosotros no somos la excepción, tenemos una fuerte inclinación a poner en obra lo que nos agrada, lo que nos place, lo que nos parece mejor, y funciona igual en contrario. Tenemos una fuerte inclinación en rechazar lo que nos disgusta, lo que no nos parece bueno, lo que nos fastidia.
Y esta ecuación, nosotros, nuestros deseos, el resultado de nuestras acciones, no debemos olvidar lo que Dios dice de nuestro propio corazón. Dios dice que el corazón de todo ser humano, incluyendo el del creyente, es engañoso y perverso. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Y esta es una verdad que, aunque nos duela reconocerlo, es una verdad que viene de lo alto. Explico. Intentar ser sabio, o sea, moldear mis prácticas de vida solo en base a mi opinión, puede llegar a ser catastrófico. Es simplemente hacer como me parece y como a mí me agrada. Y también podría ser catastrófico intentar ayudar a otros solo en base a nuestras propias opiniones. Escúcheme, porque esto es muy importante. Podríamos empujarlo un poquito más al barranco. Ojo, la nobleza de nuestras opiniones para mejorar en nuestras acciones, para agradar a Dios, siempre están relacionados en escudriñar su palabra. Este es el caso que se nos cuenta con respecto de los de Berea, que el apóstol Pablo relata en Hechos, capítulo 17, versículo del 10 al 11. Búsquelo, por favor, pero sin perder Eclesiastés. El libro histórico, Hechos, capítulo 17. Versículo del 10 al 11. ¿Lo tiene, hermano? Hechos, capítulo 17, versículo del 10 al 11. Y dice la palabra del Señor. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y por los de Berea dice, versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, es claro, ¿no? Es claro, ¿no? Los de Berea eran más nobles, por tanto, mejoraron sus propias opiniones, por tanto, mejoraron su propio accionar. ¿Ya? Ahora, llevando nuestra realidad, por favor, escúcheme. Si no aceptamos esta metodología de mejorar nuestras opiniones en base a la palabra del Señor, nuestra opinión podría ser peligrosa si solamente rinde culto a lo nuestro o a ideologías humanas que han invadido nuestra mente y nuestro corazón, sociológicas, filosóficas, culturales, ancestrales, la del barrio, lo que me enseñó mi papá, lo que le escuché hablar a una persona, se puede tornar sumamente peligroso. El Señor dijo lo siguiente, en Lucas capítulo 6, versículos 39 al 49, iniciando una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Por ello, repito, hay un intento sano en cualquier maestro de una congregación de sana doctrina en que la grey en pleno crezcan en conocimiento escritural mediante los discipulados, capacitaciones, prédicas, consejerías, para que nadie pretenda ser sabio solo mediante su propia opinión. El Señor, mediante su palabra, nos dice que esto es malo. O sea, es malo tomar decisiones fundamentales para mi vida y para ayudar a los demás solamente en base a lo que a mí me parece, a lo que a mí me agrada, a lo que yo creo que es bueno o a lo que yo creo que es malo. Y esto se nota porque en la segunda parte del versículo oído de Proverbios dice, teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal.
Estamos hablando del Proverbio capítulo 3, versículo 7. Y no lo veamos, hermano mío, esto de apártate del mal, solamente como apartarse de las consecuencias por evitar. También recordemos que desde el inicio es malo, escúcheme ya, no dejar que Dios pula nuestras propias opiniones sobre cualquier asunto práctico de vida. Lo que nuestra Reina Valera leemos teme es la raíz primaria hebrea yaré, que da vida a innumerables palabras hebraicas que tienen que ver con referenciar, en este caso, a Yahvé. Y si le referenciamos en espíritu y de verdad, vamos a dejar que nuestras opiniones sean moldeadas por su palabra, pues nos maravilla su sabiduría, nos amedranta no hacer como él afirma, nos llena de miedo el equivocarnos por utilizar recetas que no son suyas, actitudes, todo esto propio de aquel que suspira por un amado, porque lo deseo de mi amado quiero hacer. Ojo, podemos tener muy buen sentido común, ¿ya? Podría ser un hombre y una mujer sumamente brillante, pero hacer, dejando de lado el temor a Dios, no califica para nada como apartarse del mal. No olvidemos, el mal no es un ser, ¿ya? Es una actitud que nos va a llevar a la adversidad, nos va a llevar a la aflicción gratuita, al agravio a quien no deseamos ofender. El mal es una actitud que nos va a llevar al dolor gratuito, a ser presa de malvados, de necios o necias, de burladores o burladoras. El mal, escúcheme, o sea, los conceptos que le estoy diciendo es lo que viene de investigar la profundidad de la palabra, ¿ya? El mal nos llena de sarna, nos hace apestar y nos hace un bocado delicioso para el maligno, ¿ya? Moldear nuestra propia opinión con la del Señor, tal como cantamos, ¿no? Hazme hablar como tú, ¿no lo hemos cantado hoy día? Hazme hablar como tú, ¿no es cierto? El mal, hermanos míos, vuelvo a repetir, es una actitud. El mal, hermanos míos, es terrible. Moldear nuestra propia opinión con la del Señor implica apartarnos, sur en hebreo, apartarnos de opiniones, de ideologías, de actitudes que nos causarán mal. En forma general, ya lo he descrito. A los que dejan lo natural que dicta su deficiente corazón, que ha sido alimentado por años, por ideologías o por costumbres insanas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor, ¿ya? Ideologías alejadas del sentir divino, Dios le promete lo que es descrito en el versículo 8, medicina al propio cuerpo y refrigerio para sus huesos. Y esto no es algo literal, ¿ya? Muchos lo toman como literal. Sí, efectivamente, la palabra del Señor ayuda incluso en lo físico, pero no es exactamente literal. Porque si así lo comprendemos o así lo queremos comprender, le vamos a quitar la utilidad magnífica. Repito, solo ascribirlo a beneficio físico es una pésima interpretación. Hay mucho más en la ciencia escritural que va más allá de los beneficios físicos. En castellano, lo que leemos en nuestra Reina Valera 1960, cuerpo, es el vocablo hebreo shor, que define a una cuerda retorcida de valor vital. Se entiende un cordón umbilical que lleva alimento al centro vital, el ombligo. La idea es la siguiente, este es el símil. Así como el feto recibe su alimento todo el tiempo que está en el vientre de la madre, alimentándose, nutriéndose en todo su ser, lo mismo es una opinión que ha sido pulida por la sabiduría escritural.
Pero también apreciamos en nuestra Reina Valera 1960 en castellano que esta sabiduría de lo alto alimenta al hueso del creyente. Repito, quedarnos en lo literal hace que se pierda un significado más profundo. Para esta palabra en hebreo de este versículo se aprecia el vocablo epsen, que efectivamente puede interpretarse como hueso, pero los exegetas clásicos de siglos pasados prefirieron en su traducción usar un segundo significado, sin decir que hueso está mal interpretado, ¿ya? Usar un segundo significado. Ellos hablaron de la sustancia del hueso, el tuétano, la médula, la esencia, epsen, como símil de esa sustancia semigrasa que hay en el interior de los huesos, que los biólogos y los doctores saben que los nutre. De esta opinión es el metodista Adam Clark, 1832, el bautista John Hill, 1771, el anglicano John Trapp, 1669. Y lo que me hace ver qué maravillosas eran las predicaciones en aquellas épocas. Personas sumamente cultas, pero no cultas porque, sino que se metían a descubrir lo que dice la palabra del Señor. Mucho tenemos que aprender del pasado, hermanos míos, mucho tenemos que aprender del pasado. Para citar solamente a 3 eruditos bíblicos que nos ayudan a conocer con más profundidad las Escrituras. Adam Clark lo explicó así: la médula que abastece en el niño por medio del cordón umbilical, de esa médula difundida, como se ha dicho, a través de los huesos, de ello deriva su solidez y fuerza de un niño. Nuestro consiervo bautista John Hill escribió así: ¿qué médula se logra para los huesos? Con la palabra del Señor. Esta es la sabiduría a las almas de los hombres. Este es el medio de fortalecernos contra el pecado, contra las trampas, contra las tentaciones y para hacer la voluntad y el trabajo divino. Todos estos excelentes maestros están de acuerdo en lo mismo y es el deseo de mi corazón, como primer educador de esta congregación, que usted también esté de acuerdo. Por favor, escúcheme. Su propia opinión, como mi propia opinión, no basta. Necesitamos forzosamente nutrirla de la palabra del Señor. Por tanto, la consecuencia de alimentar, pulir, mejorar nuestra propia opinión con la sabiduría del Señor nos hará más saludables, más fuertes, pues habremos nutrido magníficamente todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No hay parte ya magnífica del ser humano que no sea nutrida cuando se acerca a la palabra del Señor. Y con ello, hermanos míos, la consecuencia práctica es la siguiente: cuando arrecien vientos de maldad contra nuestra vida, y de la misma manera, cuando venga la ilusión de ser felices y realizados, repito, estaremos más fuertes en nuestra fe, en nuestras creencias, en nuestras convicciones, y escúcheme ya, no nos vamos a dejar de engatusar. O habrá más posibilidad que no nos engatuse. ¿De quién estoy hablando? Del mundo. ¿De quién estoy hablando? De los representantes, de los que sin saber son hijos del demonio, que nos quieren hacer claudicar. Hermanos, el mundo está lleno de trampas. Trampas bonitas, para tener más dinero, para lograr el amor, para lograr tener un mejor trabajo. Trampas muy bonitas, para ser alegres, pero la opinión de Dios es la que vale. Dejemos alimentar nuestra propia opinión, ¿ya? Que por naturaleza es engañosa y perversa. Hermano, por favor, no se sienta ofendido, ¿ya? Es lo que dice la palabra del Señor de su corazón y del mío. No se sienta ofendido.
Dios nos está diciendo esto porque nos ama, no porque nos insulta, sino que quiere ponernos los pies en el piso. ¿Y saben por qué? Porque usted y el que está predicando somos estirpe de Dios. Y en algún momento nos sentimos que todos lo podemos. Hermano, puede ser que usted pueda mucho y yo también, pero sin nutrirnos con la palabra del Señor, un hermoso sueño puede terminar en una terrible pesadilla. Aprecia el por qué es bueno y excelente discipularse. Ve la importancia de la consejería, de las capacitaciones, de su contacto directo en intimidad con el Señor al escudriñar la palabra del Señor. Yo espero que así sea, para su bien, para el bien de su familia, de sangre, de su familia espiritual y para toda la obra del Evangelio. Por tanto, cuando un creyente nacido de nuevo afirma que confía en el Señor con todo su corazón y le reconoce en todos sus caminos, ¿saben lo que está diciendo? Está haciendo una declaración. Yo me estoy dejando alimentar por ese nutriente divino. Porque si no es así, hermanos, son palabras que se las lleve el viento, ¿ya? Son palabras que se las lleve el viento. Esta nutriente sobrenatural, que es la palabra del Señor, nos dará paz o nos ayudará a recuperarla y a mejorar nuestras acciones en este concepto de vida. Esta nutriente sobrenatural nos dará confianza o nos ayudará a recuperarla o nos hará mejorar en nuestras acciones en esta acción de vida. Esta nutriente sobrenatural nos dará sana alegría o nos ayudará a recuperarla y a mejorar en nuestras diversiones cotidianas. Nuestra buena fortuna, la de un bienaventurado y realizado, está relacionado en aceptar esta nutriente para mejorar, para pulir o cambiar nuestra opinión, de acuerdo sea el caso. Esta nutriente, hermanos míos, nos hace ver un mejor paisaje, elegir mejores tonos, elegir mejores figuras para hacer brillar ese paisaje en nuestro presente, y yo le aseguro y le firmo un certificado para el futuro. Leamos nuevamente Proverbios capítulo 3, versículo 13. Proverbios capítulo 3, versículo 13. ¿Lo tenemos, hermano? Dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Hermano, escúcheme por favor. De hecho, Salomón no se refería a manuales de filosofía, de ciencia aplicada, de psicología, de sociología. Él hablaba de la ciencia bíblica aplicada a las cosas cotidianas. Y él dijo, inspirado por el Espíritu Santo, que esta sabiduría, esta inteligencia práctica, es incluso superior a toda la riqueza del mundo. Veamos versículos 14 y 15. Porque su ganancia, o sea, su dividendo, ¿no?, de la sabiduría, ¿ya?, es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto es más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿A qué? A la sabiduría. ¿Y de qué estamos hablando? Que esa sabiduría pula nuestras opiniones. Ahora, Salomón, hermanos míos, en el mismo contexto, escribe en el Proverbio 3, versículo 18, en la primera parte, lo siguiente. O sea, con respecto de esta sabiduría que va a pulir nuestras opiniones y nuestra forma de hacer, dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Ahora, los israelitas, hermanos, al escuchar estas palabras, comprendían la metáfora. ¿Saben de qué? O sea, la metáfora estaba en Génesis capítulo 2, versículo 9, que habla del árbol de la vida. Pues ellos comprendían, ¿no? ¿Y qué implicaba este árbol de la vida? Eso, vida eterna, para el individuo que tenga armonía con Dios. O sea, estaba hablando de que eso es lo que ellos comprendían. Pero para el hoy,
o para el hoy de ellos, ¿ya? Ellos lo veían como que aceptar esta sabiduría para pulir lo suyo propio y para desbancar toda la filosofía estéril o sabia, pero que no servía en profundidad como sirve la palabra del Señor. Era un proceso para darles y para darnos vida en abundancia. Lo digo en otras palabras, calidad de vida en las manos educativas del Señor. Ahora, leamos Proverbios capítulo 3, versículo 18 en su segunda parte. Dice, y bienaventurados son los que la retienen. Pero vamos a irnos a una connotación negativa, ¿ya? Porque recuerden que el árbol de la vida ellos lo perdieron, ¿no es cierto? Ahora, quiere decir, en la connotación negativa, que bendecidos son los que la retenían, pero si ellos van a esa época, ¿ya? Ellos perdieron la máxima bendición para la raza humana y ocurrió en el Edén. ¿Y esto qué implica? Hermano, es una bendición la sabiduría de Dios, porque puede pulir nuestras propias opiniones para cualquier situación de vida, para que los simples, los burladores, los necios, que no creen en el rastro escritural, puedan tener un escape. Y justamente para eso es que nos esforzamos, ¿no? En espera que el mismo Espíritu Santo los convenza y así ellos claudiquen. Pero hablemos ahora de los que van por buen camino, que acepten ser más sabios, aceptando continuar puliendo sus opiniones. Para eso nos esforzamos, para que el mismo Espíritu Santo los convenza, para que ellos, los que van por buen camino, no se alejen del proceso divino de aceptar intimidad con Dios. ¿Cómo acepto intimidad con Dios? Cuando estoy pegado a su palabra, cuando no rechazo las prédicas, cuando no rechazo las capacitaciones, cuando no rechazo las consejerías, cuando hay algo que turbio en mi corazón que no comprendo y necesito que me aclaren la situación. Ojo, hermanos míos, que todos sin excepción, porque todos somos seres humanos, todos somos duros de cerviz, todos somos, como diría un judío, oref, pues a ninguno de ustedes ni a mi persona nos gusta agachar la cabeza, a ninguno le gusta doblar el cuello, a ninguno nos gusta encorvar nuestra espalda ante nadie y tampoco ante el Señor. Y para todos, hermanos míos, sin importar, el método educativo siempre va a ser el mismo, ¿ya? Es lo que no podemos cambiar. Busque Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Lo tienen? Dice, así que la fe por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ese es el método educativo. No va a cambiar. No va a cambiar. Concluyamos. Invoco a toda la grey aquí reunida, incluido mi persona. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Aceptemos la educación que el Señor ha proveído en la congregación donde usted va. Solo así será casi imposible que seamos nosotros los que dividamos familias, dividamos congregaciones, grupos amicales. Por el contrario, cuando mejoramos nuestra propia opinión y nos sometemos a la sabiduría bíblica, hermanos míos, nosotros vamos a ser bomberos de corazón para ahogar los malestares que la vida presenta. Y recordemos, hermanos, las Escrituras y su sabiduría derivada no tiene comparación con nada en el mundo, y los resultados que se obtienen tampoco. Es mejor
que el oro y la plata y que las piedras preciosas. Terminaré diciendo, hermanos míos, no decaigamos ya. Recordemos que su opinión y mi opinión son sumamente importantes, pero recién se tornan maravillosas cuando están pulidas por la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor nunca va a dividir, ¿ya? La palabra del Señor no va a crear malestar, o sea, mal, mejor dicho. La palabra del Señor sí crea malestar cuando comienza a atacar todo lo malo que tenemos y nos negamos a dejarlo. Dejemos nuestra propia opinión si nos damos cuenta que no la avala la Biblia, porque vamos a hacer daño a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y a la obra que Dios le encomendaba a la iglesia. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, porque mediante su palabra comprendemos que la opinión de todos es sumamente importante. Gracias, papito lindo, porque usted, Señor, mediante su proceso educativo, nos ayuda para que el paisaje que nosotros hemos pintado, Señor, que creemos que es perfecto, Señor, aprendemos a verle el mejor tono, la mejor figura, y comenzamos a darnos cuenta que no es tan bonito como nosotros pensábamos. Permita, Señor, arreglar el paisaje de nuestra vida. Ayúdenos, Señor, a que no creamos que nuestro ojo es lo máximo y que aceptemos, Señor, su guía en este mundo para no dividir y sumar. Ayúdenos, papito lindo. ¿Alguien desea que ore por él o por ella para que no se aleje del proceso educativo de aceptar que las escrituras pulan sus opiniones? Si es así el caso, hágame una señal y levante sus manos, por favor. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Señor, usted ha visto las manos levantadas. Señor, nuestras opiniones son tan hermosas, Señor, y a veces nos enamoramos de ellas mismas. Ayúdenos, papito lindo, para aprender a pulirlas mediante su perfecta palabra. Señor, oramos por aquellos que no han levantado la mano, Señor, porque han comprendido mediante las escrituras que van por camino correcto. Señor, pero también oramos por ellos, Señor, porque tarde o temprano van a ser pedidos para ser zarandeados. Señor, nuestro enemigo es tan astuto que sabe exactamente lo que nos gusta y nos disgusta, y por ahí nos va a dar. Ayúdelos a ellos, ayúdeme a mí, Señor, cuando llegue este caso, esté tan fuerte, por haber aceptado, Señor, su conocimiento vital y perfecto, que pueda reaccionar correctamente. Ayúdenos, papito lindo, a todos nosotros en ese sentido. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo.